esta tarde que para nosotros es pues una tarde especial, una tarde de culminación de un proceso, de una parte de nuestro trabajo, y que con mucho gusto estamos aquí presentando el resultado de ese trabajo, que es el libro más revisitado, Posiciones Encontradas, que hemos coordinado conjuntamente José Gandarilla aquí en la mesa y su servidora, y que en realidad pues somos los visibles de un equipo mucho más grande, de compañeros que nos han acompañado y han formulado el proyecto mismo, y que aparecen aquí colaborando con el libro en todas sus fases y acepciones, digamos, porque no son solamente autores, sino bueno, también fueron los correctores, fueron los lectores de este libro, en fin. Me refiero a nuestros compañeros Jaime Ortega, Aldo Guevara, Víctor Hugo Pacheco, Fernando González, que son con los que hemos venido trabajando de manera muy cercana en este proyecto. Le agradecemos muchísimo a nuestros dos queridos amigos, muy respetados colegas académicos, a Enrique Dussel y a Lucio Oliver, acompañarnos esta tarde en la presentación de este libro. Y estuvo anunciado como participante, acompañante de este evento, nuestro querido don Pablo González Casanova, al que en esta mañana se comunicó con nosotros para disculparse por un asunto familiar que le cayó de sorpresa y que le impide estar con nosotros, pero que me pidió de manera directa, expresa, que quisiera llegar a ustedes y a mis compañeros un mensaje de felicitación por este trabajo, que tuvo la oportunidad de leer el libro ya, y que les dijera expresamente, me pidió, ya lo escribiste, así que se los digo tal cual, que este libro expresa un trabajo formidable y que de alguna manera se acerca mucho a lo que es su concepción sobre Marx, y que está muy contento y nos felicita con toda sinceridad, esperando que ese trabajo tenga continuidad. Bueno, y en efecto les cuento muy rápido, este libro es producto de un proyecto que es un espacio de discusión, el abrir un espacio de discusión. La inquietud nos surgió hace pues ya más de un lustro, de dar un seguimiento, de abrir un espacio para revisar, para analizar las nuevas lecturas sobre la obra de Marx y sobre los marxismos o los marxistas que están hablando de los problemas abiertos por el pensamiento de Marx. Fueron años después de pues, más de una década en la que esas discusiones, esos temas, esas obras eran muy escasos en nuestra universidad, y no solo en nuestra universidad, sino en muchas partes del mundo, producto de toda una etapa que sabemos que hemos vivido desde finales de los años 80 o incluso antes, porque una parte es la caída desde luego del socialismo real, pero no solo, es todo un momento económico-social, pero también un momento intelectual bastante oscuro que se abrió en aquellos años, y que buscó de alguna manera enterrar a Marx. Esto, como todos sabemos, no es factible, más allá de los deseos y de la concurrencia de tantas fuerzas. Pero por suerte el trabajo intelectual, el trabajo de alguien como Marx, y no solo como Marx, sino de muchos otros, ya está la Inquisición para enseñárnoslo, no tiene enterramientos fáciles.
Y ha sido el caso en estos últimos años, y conforme los problemas económicos, sociales se mantienen, afloran, se agudizan, la obra de Marx vuelve a hacer referencia y no está en el mismo punto, además. Eso es lo que es interesante, y eso es lo que fue a la búsqueda de nuestro seminario, a la búsqueda de las nuevas preguntas, las nuevas lecturas, los nuevos problemas que este distinto capitalismo, este distinto momento nos plantea a los pensadores marxistas. Fue un trabajo muy placentero, fue un trabajo muy relajado, en donde pudimos invitar a muchísimos amigos, colegas. Fue un trabajo intergeneracional, de un diálogo entre pares, y fue un espacio internacionalista. Logramos invitar a casi una decena de compañeros de otros países que contribuyeron de manera muy generosa con nuestro seminario, y varios de ellos la mayor parte de ellos están sus trabajos reflejados en este libro. Pero fue también un trabajo interinstitucional. Tuvimos colegas de distintas universidades de nuestro país, de la UACM, de la UAM, del Politécnico, entre otros. Entonces, bueno, yo creo que todo eso hizo que se pudiera tener continuidad a lo largo de este lustro. Esa reunión más o menos periódica ha tenido sus momentos de reposo, de descanso, pero ahí está ese espacio abierto para seguir pensando a Marx, pensando a las obras que se están escribiendo sobre Marx. Y creo que en esas nuevas lecturas hemos encontrado cosas muy productivas, muy enriquecedoras para nuestra formación. Bueno, no quiero abusar del micrófono, quiero simplemente saludarlos a todos ustedes y pasarle la palabra a mi amigo y colega José Gandarilla. Bueno, me han pedido en primer lugar que, además de transmitir este saludo a quienes nos acompañan y tienen la generosidad de destinar parte de su tiempo a estar aquí con nosotros, no solo están mis alumnos, están algunos invitados más, gente que nos ha acompañado en las sesiones que tuvimos, que más adelante tal vez integremos en otro material que estamos pensando preparar, expositores que nos han acompañado o que nos acompañarán en algún momento, y también a quienes nos han seguido, han tenido la oportunidad de seguirnos y en esta ocasión nos siguen también a través del internet, a través de la transmisión instantánea, que no es usual que se haga durante una presentación de un libro, pero hemos pensado que en esta ocasión valía muy bien la pena, porque se había suscitado un interés importante de parte de algunos, incluso autores, que no pudieron estar aquí presentes con nosotros porque tenían otras actividades, pero bueno, nos da muchísimo gusto que estamos ya el día de hoy reunidos con un motivo que es no solo la presentación del libro, una suerte de intención de relanzamiento de un seminario que en los últimos años habíamos venido trabajando y que ahora volveremos a impulsar. Tendrá noticias próximamente, ya estamos preparando un cartel que se va a difundir de una especie de relanzamiento de esta iniciativa, que creemos que puede dar también buenos resultados. Voy a presentar entonces, no requieren de mayor presentación quienes nos acompañan, pero sí voy a decir algunas palabras. Escucharemos en primer lugar al doctor Lucio Oliver, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es un muy conocido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no solo por su conocimiento de América Latina, fue durante varios años coordinador del programa de posgrado en estudios latinoamericanos,
un amplio conocedor de la realidad mexicana, brasileña, entre otros países, y de pensadores también, no solo de nuestra región. Es un buen conocedor del trabajo de René Zavaleta, ya lo demostró la vez pasada que estuvo acá con nosotros, sino también del trabajo de Gramsci, las formulaciones sobre la teoría del Estado ampliado que ha hecho Lucio son altamente recuperables, muy recomendables de seguimiento, de aproximación, de profundización de los temas que él ha señalado. Y lo sabemos bien, también es un lector apasionado de la obra de Marx. Tal vez nos está preparando ahí por ahí más adelante alguna sorpresa de ese trabajo sistemático que ha venido haciendo, sobre todo con relación a la obra de los Grundrisse, pero también esperamos que bueno, el texto que ahora comentamos le suscite algún interés. Y después pues daremos la palabra también a nuestro otro invitado, el doctor Enrique Dussel. Él es, como ustedes saben, profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor también en la Facultad de Filosofía y Letras. Combina entonces las exigentes actividades de las dos universidades, y los que hemos hecho esa labor sabemos que son pocas las vacaciones que quedan, pero él gustoso siempre está deambulando, no solo en esta ciudad, sino por el mundo entero. Y ahora nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, como siempre, pero en esta ocasión pues tratándose de un tema, de un texto que le atañe directamente, dado que creo yo que esa sería la principal presentación en este caso. Enrique Dussel es un autor latinoamericano y de una proyección mundial en el sentido de la lectura que ha sugerido a propósito de la obra de Marx. Los 4 tomos que Siglo XXI Editores ha publicado en un seguimiento muy puntual de la obra de Marx desde 1857 hasta la publicación definitiva de El Capital, así como el tomo 4, digámoslo así, las metáforas teológicas de Marx, ellos también retraducidos del español hacia otros idiomas, constituyen en sí mismo una aproximación muy importante a propósito de la obra de Marx, y en ese sentido es un interlocutor privilegiado para los temas que el conjunto de autores que hemos reunido ahí están sugiriendo a propósito de esto que Elvira nos señalaba, la intención original de ese seminario, que fue a la luz de la agitación que fue provocada por el relanzamiento de la crisis capitalista de 2008 en adelante, crisis que se despliega en varias dimensiones. Hubo una reactualización de la figura de Marx y de la obra de Marx en varios ámbitos, pero entre ellos también uno muy importante que era la relectura del propio texto fundacional o fundamental de la crítica de la economía política, El Capital, y en ese sentido pues nos interesa mucho y nos agrada, nos da un enorme gusto que esté aquí con nosotros Enrique Dussel. Voy entonces a darle la palabra a Lucio. Bueno, acepto hablar primero por la brevedad de lo que voy a decir. Agradezco primero la invitación de mis buenos colegas y amigos para presentar un libro que es la expresión de un gran esfuerzo colectivo, y particularmente de Elvira y José Gandarilla. Es un libro que tiene 21 contribuciones, me lo dieron la semana pasada. Entonces, inmediatamente mi intención fue cómo procesar esta lectura tan grande, cerca de 500 páginas, en un breve tiempo, ocupado también, ya preocupado por algunas otras actividades, clases, investigaciones, y viviendo la crisis mexicana y la crisis brasileña, ¿no? Entonces, bueno, no fue fácil, pero sí me suscitó algunas reflexiones, que es lo que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, creo que esto, revisitar a Marx, es muy interesante,
porque hay como toda una lucha porque Marx no se ha visto ya como fue quizá de manera dominante visto en el siglo pasado, como un proyecto ideológico. Aquí hay mucha claridad en el sentido de que Marx no es un proyecto ideológico, Marx es un riguroso elaborador de una teoría social, histórico-crítica de la sociedad capitalista moderna, sus contradicciones. Entonces, hay una diferencia sustancial entre ambas cosas, y sobre todo que cuando es un proyecto ideológico, en el sentido de ideología cerrada, se toma la obra como criterio de verdad, y nada más ajeno al propósito de Marx. Marx no buscó que su obra fuera criterio de verdad de nada. Justamente su riqueza, su rigurosidad, es su búsqueda de construir una teoría social crítica, histórica, que permitiera acuñar elementos para conocer el movimiento de la sociedad capitalista que se había impuesto y al imponerse estaba creando toda una época de vida de las sociedades modernas y tenía elementos riquísimos de expansión, pero contradicciones que permanentemente iban a manifestarse. Y ese conjunto de obra, por alguna razón, que en parte está en los debates que se incluyen en los artículos, pero que no es el objetivo del libro, pero que se transformó en ideología cerrada. ¿Cómo fue este cambio totalmente ajeno al deseo, al interés de Marx, que su pensamiento fuera eso? Él quería ayudar al conocimiento que la sociedad moderna requería de sus propias dinámicas y contradicciones en un proceso abierto. Y fíjense que sorprende que las vicisitudes de la historia hayan transformado eso en un mundo ideológico cerrado con el cual había acuerdo, no había acuerdo, había identidad, no había identidad, pero muy distante del movimiento de la sociedad. Esto está muy bien planteado en la introducción que hace Elvira, en el sentido de que, incluso en ese sentido ideológico, no es extraño que se le haya acusado a Marx de ser el artífice de las experiencias que querían proponer hechos políticos, hechos culturales o sociales en su nombre. Entonces, es interesante. Esto tiene que ver con como combinación de muchas cosas que permitieron que eso sucediera. Una de ellas es obviamente la ideología capitalista, ahí sí más en términos de ideología, es decir, de una concepción que no busca el conocimiento del movimiento y los procesos y contradicciones de la sociedad moderna, sino que busca la defensa de esa búsqueda de mantener el dominio del dinero y del capital. Y un elemento de esta ideología era crear en la perspectiva crítica una ideología también, y decir, es mi ideología o es tu ideología, y son mundos cerrados
con los cuales, digamos, como que hay que identificarse, estar de acuerdo, pero desapareciendo el carácter profundo de teoría social, histórico-crítica que tenía el pensamiento, la elaboración de Marx. Ese fue sin duda alguna un elemento. El otro elemento sí estuvo muy ligado a las peculiaridades de la experiencia de la Revolución Soviética, que sufrió vicisitudes que llevaron a que el pensamiento, la elaboración del pensamiento fuese elemento central de la lucha ideológica y de la lucha por ser los herederos, digamos, legítimos de la revolución. Entonces, hubo varios que después de la muerte de Lenin quisieron ser los herederos legítimos, legitimarse como políticos, transformando esa teoría social histórico-crítica en una concepción cerrada que los legitimara. Y ahí se creó el famoso marxismo-leninismo de Stalin, marxismo-leninismo de otros dirigentes políticos de la Revolución Rusa que querían legitimarse de esa manera. Y se constituyó no solo en una obra cerrada, ideológica, sino en una obra de manual, es decir, se tradujo en la elaboración de un manual de verdades absolutas que eran expresión de esa búsqueda de legitimidad y que cerraban el pensamiento. Ahí estaba la verdad, es interesante, es como el regreso a una lucha bíblica, no sé, una cuestión medio religiosa sucedió ahí, pero que por la fuerza de un impulso transformador tan grande como fue la Revolución Soviética, el papel dramático en que se constituye como hecho social en medio de guerras mundiales donde murieron millones. Entre las dos guerras deben haber muerto algo así como 80 millones de personas, o sea, una cosa bárbara en todos sentidos. Y en ese contexto, esta remisión medio religiosa a la ideología jugaba un papel muy importante. Entonces, estoy poniendo algunos elementos que se me ocurren para pensar por qué una teoría social que fue pensada para apoyar el conocimiento crítico de la realidad se transforma en criterio de verdad. Y sí, los seguidores reproducían, nosotros mismos cuando éramos chicos, vivíamos mucho eso y vivíamos un mundo académico en la licenciatura en donde eras weberiano o eras marxista, y eso te definía ya con todo y la posibilidad de la verdad. Entonces, por cierto, nosotros nos cobijamos y nos ilustramos con algunos profesores que eran nuestros, digamos, nuestros profesores particularmente, que estaban en la otra idea de que el marxismo no era eso, y nos ayudaron a liberarnos un poco de esa situación, pero era la situación reinante. Estamos hablando hace 40 años, ¿no? O sea, hace poco realmente, y donde todavía ser weberiano era algo así como un crimen, y claro, para el pensamiento conservador ser marxista también era un crimen. Entonces, y las sociedades vivían eso, ¿no? Por ejemplo, en mis estadías en Brasil yo
me sorprendí de ver que ahí domina el weberianismo, el pensamiento de Weber, y todo lo que sea así marxista es visto inmediatamente como una ideología que cerrada, acrítica, que además como ideología tenía ciertas características no solo de simplismo, de vulgarización, sino fenómenos terribles como el reduccionismo económico, que siempre había sido ajeno a Marx, sino contrario a él. Él luchó contra el reduccionismo económico de la economía política. Entonces, sorprendente cómo la historia transforma, digamos, el sentido de una obra en su contrario. Entonces, podemos decir el siglo XX fue un siglo en que prevaleció, dominó un Marx vinculado a un proyecto ideológico, cerrado, dogmático y reduccionista. Por supuesto hubo extraordinarias excepciones, pensadores que no tuvieron nada que ver con eso, que entendieron a Marx como el elaborador de una teoría histórico-crítica, pero fueron sus grandes e importantes excepciones que nos dan orgullo hasta el presente. Un Mariátegui, un Gramsci, un Zavaleta, ¿no? Lo decíamos la vez pasada, ¿no? Un Lenin, no tienen nada que ver con eso, nada que ver. Entonces es muy interesante porque no obstante la riqueza de su personalidad, muchos otros, la cuestión es que, digamos, de una manera más general, no fue lo que dominó la comprensión de Marx como un proyecto ideológico cerrado. Entonces, son vicisitudes de la historia, en un mundo muy dramático como fue el mundo del siglo XX. Entonces, claro, es muy bienvenida después de aquel saqueo de librerías. ¿Se acuerdan ustedes del saqueo de librerías cuando se produce el derrumbe del socialismo real? Y las librerías no se autosaqueaban porque simplemente propiciaban un saqueo, porque ponían todos los libros clásicos de Marx, de Lenin, de Gramsci, todos afuera para que se los llevara el que quisiera, porque querían deshacerse de esa basura o de ese lastre. Y era una cosa que sorprendía verlo. Es decir, esta ideología acabó con el proyecto de los países de socialismo real, entonces ya no interesa, acabó. O sea, no quiere decir que todos estos vehículos del conocimiento, de la divulgación del conocimiento de estos autores, entendieron también sus obras como proyecto ideológico. Entonces, bienvenido un texto que ya expresa el regreso, es decir, la idea, sí queremos revisitar a Marx porque consideramos que es teoría social, histórico-crítica, que puede aportar muchísimo a comprender el movimiento de la sociedad y sus posibilidades de transformación. Es otra cosa, y ese me pareció muy rico. Me gusta mucho el sentido de las contribuciones. Lo hacen con mucho cuidado y asumiendo que la divergencia de puntos de vista es normal frente a una teoría social así. Por eso le pusieron posiciones encontradas. Hasta eso, ese subtítulo del seminario me pareció un poco raro, ¿no? Pero sí, es legítimo que existan posiciones diversas y encontradas, porque estamos frente a una teoría que tiene muchas interpretaciones, que tiene que leerse de formas diversas. Bueno, esto es lo primero que quería decir. Lo segundo es que los artículos que se presentan sí llaman a pensar las contribuciones de Marx.
desde varios puntos de vista. Primero, desde una absoluta libertad crítica, es decir, bienvenido a las diversas interpretaciones, sean las que sean, ¿no? Es su consistencia analítica, propositiva, como método de conocimiento lo que le dará la fuerza o se la quitará. Entonces, esto nos demuestra que estamos en otro momento, en un buen momento para estudiar con seriedad, con rigurosidad esa teoría social. Se realiza ese llamado a revisitar a Marx al calor de un mundo en crisis. Eso es muy interesante, donde vivimos un capitalismo global en expansión con grandes contradicciones, en donde las sociedades se constituyen como el terreno, y vamos a usar una expresión del Marx juvenil, ¿no? El terreno donde se produce el mayor sufrimiento de la crisis, de la vida social. Pero sí, hay un mundo que nos indigna, ¿no? Nos indigna en sus desgracias, digamos, como que no... Es este momento en que se proyecta este libro es un mundo difícil, una crisis muy, muy profunda, ¿no? Por donde quiera que lo veamos, la revolución pasiva que estamos viviendo en el mundo con el capitalismo global está imponiendo una exclusión profunda de las sociedades y de las más populares en esa reconfiguración capitalista del mundo, y la está haciendo a esas sociedades y a esas más populares como que el sujeto del sufrimiento de esa expansión, en donde sin duda alguna hay elementos de innovación científico-técnica, de reconstrucción y reorganización del mercado mundial, con una potencialidad en la producción mundial, pero atravesada por tales contradicciones que las sociedades están, en cierta forma, ausentes como sujetos de ese proceso. Y creo que hay mucha conciencia de que ese es el momento en que se está requiriendo una comprensión para que esas sociedades que están sufriendo la transformación, pero no son sujetos, se puedan pensar en convertirse en sujetos. Con otro elemento de contexto también, que es una posibilidad de lectura más integral de la obra de Marx, ahora que se están abriendo paso proyectos de recuperación crítica de muchos materiales que no se conocían. Es sorprendente, estamos a siglo y medio de la producción de Marx, y hay muchos materiales que no habían aparecido y que sí, ahora se habla de miles de páginas, ¿no? que nos enriquecen nuestra perspectiva de esa teoría social histórico-crítica, muchísimo, ¿no? No solo porque hay, por ejemplo, materiales inéditos sobre las crisis, sino muchos otros. Es una riqueza de posibilidades, pero además eso se combina con que ese mundo de materiales que ahora se están integrando para publicarse como material de teoría social histórico-crítica, están mostrando algunas cosas sorprendentes, como por ejemplo el de que la ideología alemana que conocimos todos nunca existió. Ese primer capítulo que organizó la lectura de millones de seguidores
de Marx nunca existió. Fue una elaboración de manual de un autor que sí quiso dar a conocer una perspectiva histórico-crítica de Marx, pero que la transformó. Riazano transformó la ideología alemana, y especialmente el primer capítulo, que es el que se lee, porque lo que queda evidente es que ese capítulo era como el segundo, el tercero y el cuarto, es decir, un capítulo polémico, donde Marx sí recogía a Feuerbach, pero lo recogía en términos polémicos. No era esa obra estructurada, organizadora de una visión de la historia que está ahí, no. Eso es muy interesante. Entonces no es solo en un contexto en que hay recuperación de muchos materiales, sino que se está mostrando que hubo una adulteración hasta de esta naturaleza, con el afán, o que terminó siendo justamente el sustento de ese proyecto ideológico cerrado que les digo que dominó el siglo XX. Entonces es un contexto en donde ya se puede ver eso, y por lo tanto, sobre todo por la posibilidad de recuperarlo como teoría social, estamos en la posibilidad de vincular ese conocimiento riguroso, esas aportaciones teóricas con la dinámica de los movimientos sociales contemporáneos y desde nuestra perspectiva de los movimientos sociales latinoamericanos. Por cierto, de pasada extrañé, digamos, más autores latinoamericanos. Hay, sin duda alguna, y seguramente la intención de Elvira y José fue llamar a más, estoy seguro porque los conozco, pero hay pocos, muy pocos. Hay mexicanos también, yo creo que fue una buena convocatoria aquí, pero de América Latina hay pocos. Está Hinckelhammer, está Néstor Cohen, está otro autor, ahorita Ricardo Gómez, y Levi, ¿no? Michel Levi. Pero ¿qué? Que es franco-brasileño. Bueno, pero yo lo conozco en Brasil, desde Brasil es latinoamericano. Pero faltan más. Esta tentativa de revisitar a Marx se está viviendo también en América Latina. Y sí, como que sí había que llamar a esos que están queriendo recuperar a Marx ojalá que en la segunda fase de este proyecto lo logremos conjuntamente, porque hay un pensamiento también en este mismo sentido en otros países de América Latina, que hay que cerrar filas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque sin duda alguna en esa participación también van a aparecer problemas latinoamericanos vinculados con esa teoría social histórico-crítica de Marx, que es muy importante ampliar ese pensamiento crítico de Marx hacia las problemáticas de la realidad latinoamericana. Todavía hay un sesgo involuntario, no es buscado, pero todavía hay demasiado dominio eurocéntrico de esta reflexión, aunque por supuesto son autores importantes, extraordinarios, que coinciden mucho con esta búsqueda, pero sí creo que sería importante esa ampliación a la invitación a latinoamericanos, que nos permita una comprensión mayor de la situación actual de dominio del capital sobre las distintas expresiones de la vida social moderna y latinoamericana en particular. Nos permitiría comprender mejor, una forma más densa de comprenderla, y de las resistencias que vemos todos los días a ese dominio del capital. Nos ayudaría, nos enriquecería esa visión. Entonces,
de todas maneras, un poco el sentido de esa revisitación es para eso, ¿no? Bueno, esto es lo segundo que quería decir. Lo tercero es, creo que en general ya se perfila con claridad en las distintas contribuciones una cuestión muy interesante, que el sujeto, digamos, que Marx quería conocer a fondo es la sociedad capitalista moderna, ¿no? Hay un Marx o unas interpretaciones de Marx que empiezan a encontrar otros sujetos o la ausencia total de sujetos, ¿no? Otros sujetos que son siempre las clases, ¿no? A veces son las clases los sujetos y entonces todo se ve como si fuera resultado de las clases o los individuos, ¿no? O se dice, no, pues Marx en realidad es un mundo sin sujetos. Yo creo que ese es un problema central. ¿Cuál es el sujeto del análisis teórico de Marx? Yo creo que a esta altura está claro que es la sociedad, el conjunto de relaciones sociales históricas que reproducen el capitalismo todos los días y que posibilitan ese dominio del capital. Y yo creo que esta cuestión del sujeto es muy importante, porque la sociedad como sujeto fue excluida en esas perspectivas ideológicas del siglo XX, ¿no? El mundo era construido por las clases y no por la sociedad. No había relación clase-sociedad. Entonces yo creo que hoy está más claro la importancia de entender ese sujeto, porque al final, como dice el propio Marx en la introducción del 57, es ese sujeto, la sociedad es el sujeto, es ese sujeto el que va a transformar en su actuación, en su dinámica el mundo. Entonces, este es un debate importantísimo, ¿no? Esta cuestión del sujeto, y yo creo que hay una clarificación mayor, me parece, en el conjunto de contribuciones que apuntan en esa dirección. Por cierto, un sujeto, la sociedad, a la que se le contrapone todos los días el dominio de las corporaciones, ¿no? Iba a venir González Casanova, que ha insistido mucho en eso, que las corporaciones como expresión, como personificación colectiva del mundo del capital, es decir, de ese mundo donde el dinero tiene que producir más dinero y eso define todo, ¿no? Se están imponiendo crecientemente como el sustituto del sujeto, ¿no? Como el elemento dinámico que mueve al mundo, pero que desprecia profundamente a la sociedad y que entra continuamente en contradicción con la sociedad. Entonces, yo creo que esta cuestión es muy importante, y que además, como corporaciones, crean ciencia, crean ideología, crean castas políticas, crean ideólogos orgánicos, crean un etos, como decía Bolívar Echeverría, un etos realista, cínico, que se impone como lo cotidiano de la vida actual, ¿no? Entonces yo creo que esta contraposición de sujetos es fundamental. Nuestro sujeto, desde esta perspectiva crítica histórico-social de Marx, es la sociedad y se contrapone, sí, a ese dominio del capital expresado en el manejo, en la fuerza, en la imposición de las corporaciones capitalistas. Entonces, esto es muy, muy importante como cuestión de, digamos, de totalidad. Lo otro son 21 materiales y una introducción.
están divididos en 4 partes que más o menos tratan de agrupar una diversidad de contribuciones. De inmediato me identifico mucho con el sentido de esas contribuciones, ¿no? Los 3 colegas que están aquí, coincido plenamente con lo que los 3 proponen. Esta recuperación de los Grundrisse que hace Gandarilla coincide mucho con lo que con la lectura que en mi seminario sobre los Grundrisse tuvimos, ¿no? Y hacemos sobre esta cuestión del dinero como síntesis de la sociedad contemporánea, ¿no? Y del capital, y cómo entender eso en términos de totalidad implica también entender por qué el Estado se tiene que constituir en una entidad separada, ¿no? Todo lo que analiza José, coincidimos incluso con esta importancia que tiene para la dinámica real de reproducción de la sociedad moderna y la creación de la riqueza, el trabajo vivo, ¿no? Coincido completamente. También me satisfizo mucho, muy gratamente, la perspectiva de Enrique Dussel sobre fortalecer el Estado para disolver al Estado. Ahora, sí, el Estado lo plantea muy bien, ¿no? Los términos quizá no digan la riqueza de esa propuesta, porque lo exageró en el sentido de la polémica, ¿no? Eso de fortalecer el Estado, porque en realidad es fortalecer al Estado en ese sentido integral, fortalecer el Estado no como aparato especial sobre la sociedad, sino como expresión de desarrollo político de la sociedad. Es decir, es otro Estado el que se fortalece, ¿no? Para disolver al Estado, ¿no? Pero la polémica está en el sentido de aquellos que simplemente dicen cambiaron la sociedad sin pensar en el Estado, y desde Metzaros hasta Holloway, y contra los que polemiza acertadamente, y coincido con su polémica, Enrique Dussel, ¿no? Entonces yo creo que, y claro, es un poco pensar en Marx, son pequeñas contribuciones, pero ahí hay todo un terreno riquísimo de comprender qué es el Estado, qué es la política en Marx, que todavía estamos empezando a trabajar y a comprender. Y por cierto, autores como Holloway, que derivaron en este especie de anarquismo de último momento, tienen una producción previa extraordinaria sobre el Estado, que luego olvidaron, pero que es muy rica y tiene muchos elementos importantes sobre lo que expresa como poder, como poder que se impone en una sociedad que no puede resistir la transparencia del poder del capital y del dinero, y que tiene que cosificar y separar y excluir en una entidad separada ese poder que surge de la propia sociedad y de la comunidad. Entonces, ahí hay un terreno fértil, lo que propone Dussel es un terreno muy fértil para seguir trabajando, y sobre todo pues en el tema que yo trabajo más, que es este Estado integral de Gramsci, en donde la sociedad es parte del Estado, y la disputa no solo es por el Estado en el sentido anterior, en el sentido de aparato o de espacio político separado, la disputa es por la sociedad. Ese es el sentido profundo de la concepción del Estado integral.
por eso el eje de la noción de Gramsci es la hegemonía civil, la disputa por la sociedad pensando en un proyecto de un Estado distinto. Esto es muy complicado. Aquí aparecen algunos elementos importantes de Marx que van en esa dirección y que plantean esta digamos, lectura de Enrique. Hay un primer apartado que se llama Ideología y Política, otro que se llama Ciencia, Historia y Ecología, en donde hay trabajos también bastante importantes que muestran la riqueza de esta teoría social para analizar aspectos contemporáneos que han entrado en crisis, como los aspectos de la relación hombre-naturaleza, por supuesto, o la vida en sociedad urbana, etc. Y hay un tercer momento, un tercer apartado del libro que es para una nueva lectura del Capital, que yo creo que es muy interesante que lo hayan puesto porque realmente como que ahí está digamos el momento en que Marx quiere construir su análisis crítico, su concepción crítica de la sociedad moderna y de cómo usarla como método para analizar nuestras sociedades en movimiento. Entonces, esa nueva lectura del Capital es urgente, es sorprendente cómo hay digamos, análisis que Marx introduce en el Capital con mucha claridad que contrarían totalmente la divulgación de su pensamiento en el siglo XX, la dominante. Contrarían totalmente un Marx que tiene una idea de totalidad que es evidentemente una lucha permanente por combatir el reduccionismo económico, que por cierto era parte del ahistoricismo abstracto, que era parte de la economía política, y que Marx rompe con la economía política justamente por su reduccionismo económico, por su ahistoricismo, por no tener la perspectiva de la sociedad. Es una ruptura total, y sorprendentemente esa ideologización volvió a poner un Marx vulgarmente materialista, economista, que no tenía nada que ver con esa riqueza, pero eso está claramente dicho con todos sus términos en el propio Capital. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que dice Ortega en su material. El Capital no se leyó, el siglo XX no leyó el Capital. En general, digo, obviamente, estamos hablando como la expansión de esa obra teórica de Marx en el mundo, ¿no? En general. No hizo del Capital su obra, ¿no? Hizo de una caricatura del Capital, ¿no? Esta idea de estructura que domina y determina totalmente la superestructura, que está constituida por clases cerradas. Hizo de esa una caricatura que dominó justamente porque no se leyó el Capital, porque lo que dice el Capital contraría totalmente esa visión. Entonces me parece un acierto esta idea, que quizá muy optimistamente dice para una nueva lectura del Capital, quizá debía ser para una lectura del Capital, porque eso no se leyó. Hay una visión muy pobre del Capital que no tiene nada que ver con la riqueza de la obra, ¿no? Ni con el sentido de la obra. Entonces me parece muy acertado y me gustan mucho
intervenciones que hay ahí, ¿no? Las distintas, las 6 contribuciones de ese apartado. Y luego viene un último apartado que es Marx y marxismo, que es un poco regresar algunas interpretaciones sobre este pensamiento que están proponiéndose. Y ahí se revisa a Fernández Buey, a Néstor Cohen, incluso la lectura de Mariátegui, Daniel Ben-Said, el Lukács, Postón, es decir, hay como que una apertura a esos nuevos marxismos que tratan de ver a Marx de otra manera, ¿no? Bueno, estas son algunas de las ideas que me suscita un libro que me gustó mucho, me tensionó mucho, porque como les digo, es un libro pesado. Me lo dijeron muy alegremente: mira, ve, te invitamos, maravilloso, tienes 3-4 días para leer todos estos 500 páginas y presentar. Pero es un gusto verdaderamente que esté habiendo este trabajo teórico en la UNAM, ¿no? En el CICH, y en la UNAM, porque compartimos mucho este esfuerzo, y en otras universidades de México. Muchas gracias. Pues ahora, con mucho gusto, le damos la palabra a Enrique Dussel. Bueno, muchas gracias a los editores de este libro para invitarme a hacer algunas reflexiones sobre el mismo, que serán cortas, aunque justamente el libro exigiría un largo comentario, porque son 500 páginas, publicado por la UNAM en este año 2016. Tiene 21 trabajos muy distintos y en distintos niveles y problemática, que, como decía Lucio, pues está dividido en 4 partes. La primera se llama Marx, ideología y política, que son 4 reflexiones generales sobre temas de Marx. La segunda, Marx, ciencia, historia y ecología, y ahí en este caso pues también son 4 trabajos para una nueva lectura del Capital, que son 6 trabajos en la parte que yo también he trabajado mucho, y después sobre Marx y los marxismos. Quiere decir que es una problemática amplia de autores todos recientes. Prácticamente todos los trabajos son después del 2000, son autores reales y actuales. Algunos de ellos, como decía Lucio, son extranjeros. Por ejemplo, Marcelo Musto, que tuve el gusto de conocerlo en Nápoles y que había leído muchos de nuestros trabajos. En cierta manera, Marcelo Musto, siendo italiano y hoy un filósofo marxista creciente que de Italia pasó a Canadá, nos debe a los latinoamericanos sus primeras grandes hipótesis, y luego Teller Calvert, que es norteamericano, sobre el tema que voy a referirme de la ideología alemana. También está Ricardo Gómez, que siendo argentino ha trabajado mucho epistemología en California y ha hecho un trabajo destructivo del neoliberalismo muy importante con respecto a la epistemología de punta, desde Carnap, Popper y los grandes autores, en donde muestra la vigencia y posibilidad del pensamiento de Marx. Y otros autores, entre ellos Franz Hinckelhammer, pero que ya desde hace casi 45 años está en América Latina, puede ser considerado un latinoamericano, y Antonino Infranca, que es un italiano especialista en Lukács,
el cual me tradució algunas obras al italiano. Es un gran amigo y también conocemos, y especialmente Michel Lévy, el francés, que ha estado más de una vez en México, que trabaja justamente el tema del romanticismo de Marx, pero en este caso lo aplica Carlos Mariátegui, el cual insiste no solo en la política militante, sino en la mística, diríamos así, o la militancia como el revolucionario que cree realmente en el tema que Carlos Mariátegui pensó desde Sorel. Es un libro entonces para ver una cantidad de temas nuevos, pero al decir nuevos quería yo plantear este libro dentro de la historia y de la historia del propio Marx y del marxismo. Primero repasar un poco las etapas de la vida de Marx. Se habla justamente en primer lugar del joven Marx. Nació en 1818, pero sus primeros escritos importantes fueron en el 44. Y justamente cuando Engels les envía unos esbozos sobre crítica de la economía política y él en París descubre el tema, y son los manuscritos del 44, que se mantuvieron desconocidos hasta 1932, que se publicaron en Alemania y Marcuse hizo el primer gran comentario de este trabajo, que fue una especie de bomba, pero que hay que entender que era una posibilidad de crítica a ya el comienzo de la fosilización de lo que después se va a llamar el marxismo-leninismo. 1932 va a ser un poco antes de la subida de Hitler, de tal manera que desde el 33 se van a oponer por una parte el fascismo hitleriano de Mussolini, pero por otra también el creciente autoritarismo de Stalin, que en su época ortodoxa había que justificar de alguna manera, pero después del 89 prácticamente todos los autores de este volumen van a criticar fuertemente y de frente a lo llamado el socialismo realmente existente. El marxismo-leninismo en cierta manera desaparece en 1989, pero Marx es el que queda y por eso hay que situar el libro. Marx empieza realmente, ese joven Marx en los manuscritos, hasta el 57 aproximadamente. Y ya hay sobre esa etapa de Marx un primer trabajo en este volumen. El mito del joven Marx en las interpretaciones del manuscrito económico-filosófico de 1844 y justamente de Marcello o Marcello Musto, este italiano que indicaba que ahora está en Ottawa, en Canadá. Él dice, en realidad, los manuscritos del 44 fueron tomados como la oportunidad de comenzar la crítica al estalinismo ideológico. Porque en estos escritos de juventud, Marx aparecía apoyando mucho más el humanismo, la ética, una antropología. No era todavía el Marx del Capital. Des en cuenta que en torno a este mito del joven Marx se va después a formular el altuserianismo. Y el altuserianismo va a tener una influencia enorme en México. Y por ejemplo, Sánchez Vázquez va a criticar a Althusser, pero se va a especializar de manera muy específica sobre el joven Marx. Sánchez Vázquez no va a llegar a los Grundrisse y no va a usar tanto el Capital, sino se queda en el primer Marx porque él critica al socialismo real para salvar a Marx. Quiere decir que este trabajo es de un autor extranjero, pero que tiene mucha vinculación a lo que nos pasó a nosotros. Debo decir que yo comencé la lectura de Marx arqueológicamente, le llamo,
o es decir, la historia del capital, porque Marx escribió 4 veces el Capital, diciendo, el Marx interesante no es el joven Marx, sino es el Marx definitivo, a partir de los Grundrisse. Y ahí se ve la mejor antropología, la mejor ética, la mejor de las cosas que se le atribuían al manuscrito del 44. Por eso me parece bien el trabajo y miren, llamarle mito al joven Marx es un poco duro, pero es ya parte de la revisión. Althusser decía que después del 45 había una ruptura epistemológica y Marx no había trabajado realmente a Hegel y lo dejaba de lado. Pero cuando uno empezaba a leer los Grundrisse, toda la terminología de Marx era hegeliana. Entonces, o Althusser no había leído los Grundrisse o se la inventó. Y yo creo que fue una irresponsable invención de Althusser, que no había leído los Grundrisse, ni siquiera terminado el Capital, cuando escribió para leer el Capital. Y a tal punto que cuando yo comenté los Grundrisse, le dije a Orfil en siglo XXI, yo querría ponerle por título a mi libro para leer los Grundrisse, porque si se hubiera leído, pues no hubiera escrito para leer el Capital. Pero Orfila me dijo, no, mira, es un libro el que más vendemos, así que no puedo hacerle una crítica a Althusser. Y le cambiamos el título y pusimos La producción teórica de Marx. Pero era un libro interesado contra Althusser. O es decir, este artículo de Marcello Musto es muy importante. El gran Marx no es el de los manuscritos, que es muy interesante, igual que el manifiesto. Pero Marx en serio empieza en 1857. Y es el Marx definitivo. Y justamente ese Marx definitivo que empieza en el 57 va a escribir 4 veces el Capital. 4 veces. Y aún 5, porque cuando publica la segunda edición en 1873 es que escribe nada menos la distinción entre valor de cambio y valor. Y debo decir que el artículo muy interesante de Luis Arismendi, Los claroscuros de la nueva lectura del Capital en Alemania, tratan justamente de lo que se llama de Wertform, la forma de valor. Y ese parágrafo del primer capítulo del Capital lo agregó en 1873 en la segunda edición, que decir que en realidad es un quinta texto del Capital. Pero en general los autores leen a Marx como si hubiera todo escrito al mismo tiempo. Y no se dan cuenta que lo escribió en el tiempo. Y fue modificando sus posiciones. Entonces, si no se sabe bien en qué momento escribió un texto, se interpreta mal. Aún los alemanes que trabajan el texto, pues tienen sus problemas. Ahí Arismendi muestra el valor de la interpretación de Bolívar Echeverría, que se centra en el tema de la diferencia entre valor de uso y valor. Aunque hay que ver bien que el valor de cambio y el valor va a ser una distinción última de Marx en 1872. Digo esto porque voy tomando las etapas de la vida de Marx también como etapas teóricas del libro, porque lo vamos a ir viendo. Marx muere en 1883 y ahí empieza lo que yo llamaría el primer siglo de la recepción de Marx, que termina para mí en 1989 con el derrumbe del socialismo real. El Marx de ese primer siglo es un siglo que también tiene sus etapas, porque la primera parte de esa etapa es la Primera Internacional, donde Marx no fue el fundador, sino que fue miembro. Hay que ver que él fue invitado por la Internacional. Él escuchó lo que se discutía y allá por 1865 él quiso exponer un tema, porque los obreros estaban pensando en luchar para el aumento del salario, y Marx dijo
Yo querría exponer el tema, si le parece. Estaba recién escribiendo el tercer tomo del Capital. Y entonces escribió sobre que querer más salario no toca la esencia del capital. El capital puede dar más salario y explotar más al obrero todavía. En fin, les hace reflexionar a los sindicatos que para luchar contra el capital no era suficiente una huelga para tener más salario. La cosa era mucho más profunda y los obreros, claro, las trade unions captaron que esto era realmente profundo, no llegaron al fondo, no podían llegar porque Marx era un teórico que exige mucha paciencia para ser entendido, pero desde ahí lo van a nombrar responsable, pero por fin, y es muy interesante, cuando tiene que enviar la Internacional a Nueva York, Marx tiene que elegir entre dedicar su tiempo a la Internacional, que es la praxis, o terminar de escribir su libro, que es el Capital. Y elige escribir su libro y manda a la Internacional a New York, que se desaparece. O es decir, Marx le daba mucha importancia a la teoría, y el Capital por eso es tan importante hoy todavía, y lo será más hasta el fin de esta modernidad o del capitalismo. Bien, pero lo interesante es que hay artículos aquí que tienen que ver con la primera etapa de recepción, que fue el partido, el socialdemócrata alemán, que era comunista, pero no se llamaba así, Kautsky, Rosa Luxemburgo y el mismo Engels como casi fundador. Es la etapa que, sin embargo, Marx comienza a ser interpretado de una cierta manera. Marx es sumamente, no digo complejo, pero que tiene muchas dimensiones, porque tiene una enorme cultura, tiene una dimensión de gran historiador, tiene una dimensión de la sociología que se estaba iniciando. Era un economista, pero además tenía una capacidad lingüística muy importante. Cuando él publica el primer tomo del Capital en el 66, 67, cae en manos de los rusos. Y entonces los primeros que hablan bien de la obra son Danielson, y son los populistas rusos. Y él entonces no sabe cómo es posible que los rusos sean los primeros que han reaccionado al libro. Como diciendo, estos pueblos más atrasados me han entendido mejor que los europeos. Marx en esta época todavía era muy eurocéntrico y no dejará de serlo nunca. Eso va a ser uno de los temitas que tenemos que ir planteando. Entonces, en este trabajo también hay referencias continuas a toda esa problemática. Lo cierto es que después de eso surge la Segunda Internacional, pero ya en manos del leninismo, y entonces el marxismo-leninismo aparece. Y esta es una interpretación que va a pasar por el marxismo hasta casi el 1989. Pero es una fabricación ideológica de confusiones. Y justamente por eso, la ideología alemana fue uno de los libros fundamentales para la construcción del marxismo-leninismo. Y ahora se demuestra, hay un segundo artículo, de que ese libro realmente no fue una obra de Marx, sino fue un compuesto de algunos escritos en otro orden, y entonces la ideología alemana ha perdido completamente en este momento validez como fuente, y sin embargo fue la fuente principal del materialismo interpretado positivistamente en la ideología del marxismo-leninismo. Hay temas de esta cuestión. Como reacción contra ya un marxismo que se hace leninista en el sentido staliniano, va a surgir el marxismo occidental de la Escuela de Frankfurt, que va a ser una relectura alemana posterior al fascismo. Y hay un muy buen artículo justamente de Luis Arizmendi sobre el claroscuro de la nueva lectura del Capital en Alemania, que recomiendo porque permite también entender la posición de Bolívar Echeverría,
que es sumamente compleja y profunda, pero dentro de la temática de esta tradición en Alemania. Y si no se puede entender lo que se discutía en Alemania, tampoco es muy fácil entender lo que pensaba nuestro profesor de la UNAM en la Facultad de Economía y Filosofía, porque dependía de un replanteo de una escuela alemana que es descrita muy bien en esta obra. Y después de eso, claro, va a haber muchas otras corrientes, pero lo importante es el 1989, que es el fin de la Unión Soviética, del socialismo real y del marxismo-leninismo. Yo me acuerdo el profesor Ullmann, que es un profesor de la escuela de New York, de la University de la ciudad me dijo, ¿y después qué vas a hacer ahora con tu Marx? Es decir, 4 tomos de Marx estudiado microscópicamente y se vino abajo. Bueno, recién empezaba la posibilidad de la utilización de Marx, porque ahora es que lo empezamos a usar, ya no apoyado en el estalinismo, sino en el poder mismo de la crítica de Marx. Y este libro entonces responde a esta última etapa, en que comienzan a trabajarse nuevos temas que son sumamente, algunos inesperados, como por ejemplo el romanticismo de Marx o la interpretación de Franz Hinckelhammer, que debo decir, en América Latina debe ser el que mejor conoce a Marx. Él me contaba que cuando tenía 16 años en la escuela secundaria empezaba a leer a Marx como alemán que era, y entonces tiene una penetración en ciencia económica muy interesante, y tiene el artículo aquí, la vigencia actual del capital, sobre todo en el tema del fetichismo y otros temas que plantea de manera muy creativa. En este segundo entonces siglo es que se sitúan prácticamente todos los trabajos. Yo no lo voy a enumerar, ya en algo Lucio lo dijo, porque decir los títulos no es mucho y entrar a la problemática de cada uno, son 21, es imposible, pero quiero recomendar muy especialmente, porque estamos en un momento de repensar Marx completamente. Yo escribí un libro también muy extraño, que lo escribí con un sentido del humor también, porque iba a ser criticado por la izquierda y por la derecha, que se llama Las metáforas teológicas de Marx, a partir de Walter Benjamin y otras cosas. Y en estos días da la casualidad que me viene la propuesta de traducción inglesa en la Duke University Press, y en París, del mismo libro, 25 años después de haberlo escrito en México, la semana pasada. La metáfora teológica de Marx es un tema también de estos escabrosos, que nadie hubiera pensado que Marx tenía un profundo conocimiento teológico y que se refería a él continuamente, y que paradójicamente no tuvo lectores que supiesen interpretar lo que escribía. Esos son uno de tantos temas que Marx ha tratado y que son válidos. Lo que sí en el tomo faltaría, y fue un poco indicado por Lucio, es la próxima etapa, es decir, tenemos que publicar algo que sea la fundamentación marxista de lo que hoy llamamos la descolonización epistemológica. Porque Aníbal Quijano y los que han lanzado el tema de la descolonización epistemológica, todos se tienen que referir necesariamente a Marx. Pero Marx, porque Marx planteó los supuestos de esta descolonización epistemológica, o es decir, de todas las ciencias sociales, de la historia, de la sociología, de la lingüística, hasta el psicoanálisis, que es muy eurocéntrico. Edipo y Freud, pues, están dentro de mitos eurocéntricos en la línea Grecia, Edad Media, modernidad. Y el tema de la modernidad
también es muy central, y Marx vuelve a ser también importante en ese tema, porque la pregunta es la modernidad, que es una etapa de la historia europea, pero que se alimenta del colonialismo. Esa modernidad es distinta al capitalismo, o el capitalismo es la dimensión económica de la modernidad. No es lo mismo. Y algunos piensan que la modernidad empieza en el siglo XI y el capitalismo en el XV con el descubrimiento de América. Otros, al contrario, piensan que el capitalismo empieza en el siglo XII y en cambio la modernidad empieza en la Ilustración en el siglo XVIII. Y en fin, hay una disputa en este momento muy interesante que también está referida a Marx, Aníbal Quijano, Wallerstein, Teotonio dos Santos, la teoría de la dependencia. Esos temas no fueron tratados en este tomo. Yo espero que se pueda hacer un Marx revisitado, pero ya dentro de la doctrina de la modernidad, dentro de la teoría de la dependencia, y un Marx visto desde América Latina, en donde si hay que criticar algunos aspectos, con honestidad se critican porque no van al fondo del asunto. La permanencia, la vigencia actual de Marx es la crítica al capitalismo, y esa está en pie 100%. Es la producción de plusvalor. Claro que la transferencia de plusvalor de un país periférico a un país del centro, que es la causa de la miseria mexicana, por ejemplo, en el presente, o la privatización de un bien común como bien privado, estos grandes temas no se tratan en este tomo, pero por supuesto están en ebullición y deben ser incluidos en otro tomo que habría que ir pensando, porque es muy rico. De tal manera que recomiendo la lectura, por supuesto. Hay que leerlo despacio, porque son distintos autores que parten de distintos marcos teóricos, de una lectura de Marx de maneras distintas, y entonces exigen atención y tiempo para ser leído. Felicito a Elvira Concheiro y a José Gandarilla de haberse atrevido al tamaño obra, y espero que sea utilizado en seminarios, cursos, porque son temas de suma actualidad. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera referirme a dos cuestiones que en primer lugar planteó Lucio Oliver. Una es la noción, una cierta noción que yo no me había percatado sino hasta hace un rato que entré acá y volví a ver la portada del libro de Elvira, que también en el marco de estas jornadas habíamos presentado hace tiempo. El título del libro que publicó Elvira es Reencuentro con Marx. Y no me había percatado de eso porque la noción que prevalece acá también, la de posiciones encontradas, referiría a una dimensión, una doble dimensión de la noción de encuentro, ¿no? Ya Derrida creo que hizo todo un trabajo sobre la deconstrucción de la propia noción de encuentro. Es una dimensión que me parece pulsa ahí una cierta latencia en el texto, porque en efecto en el trabajo que desarrollamos en el seminario, el libro es parte de una iniciativa colectiva, de una iniciativa de discusión pública y amplia desde diversos miradores. No puede estar, quizás todo el trabajo que eso conllevó es solo una parte la que está representada en el libro, ¿no? como objeto ya cumplido, digamos, final. No expresa todo el otro trabajo que está ahí, y yo creo que ahí también hay que hacer un reconocimiento muy amplio a los colaboradores, a nuestros colegas ya, a los estudiantes que participaron.
porque yo creo que esta iniciativa no hubiera podido desarrollarse en otra editorial, o sea, no se hubiera podido desarrollar si no lo hubiéramos desarrollado desde acá. En parte porque se dispone de un libro que incluye varios textos traducidos de otro idioma al idioma español para ponerlos en disposición de nuestros lectores, del inglés, del italiano, en un trabajo verdaderamente de una aportación generosa que hicieron quienes fueron los responsables de la traducción. Aparte de eso, la animación permanente del seminario que desarrollamos entre 2009 y 2014, que contó con varios colegas que participaron en este auditorio o en el piso de arriba, que nos acompañaron también con mucha generosidad. En ese sentido, remito pues que a la noción de encuentro en términos de posiciones sí que pueden ser algunas disímbolas, otras contrapuestas, pero también habría la otra noción que me parece que es la que también está presente en la reflexión tan sintética y también estructurada que nos acaba de hacer el doctor Enrique Dussel. Remitimos entonces a una visión de un Marx que se coloca en el sentido histórico de largo tiempo, esto es, del Marx que fue digamos, motivo de una apropiación, digamos, por parte de una cierta política de Estado, incluso que esa significación tuvo el hecho de, digámoslo así, esfuerzos muy válidos, muy clarificantes y en un sentido también críticos, que fueron la primera enunciación de una recuperación de Marx posterior a la Segunda Internacional, los trabajos de Riazanov que dieron por resultado, digamos, el primer esfuerzo de la posibilidad de contar con una obra completa de Marx y de Engels, tanto en la versión de la Mega como en la versión popular de la Marx-Engels-Werke, y por otra, en ese sentido, una cierta apropiación de ese hacer, de ese trabajo, ya en un sentido de captación, digamos, por ciertas corrientes, sea el caso del estructuralismo, como fue el caso en el trabajo de Althusser, bien difundido en nuestra región, como de otras posiciones más recientes que, como bien dijo Lucio, pueden llevar, digamos, la tentación efectiva prácticamente de consolidar una visión aniquilativa del propio sujeto. Una situación que realmente, digamos, puesta en circunstancia, en la lectura, en una lectura pertinente, como ha dicho doctor Dussel, en una lectura como se hace con un clásico, línea por línea, entendiendo los motivos, digamos, que inciden en su contexto, en la producción de la obra, en los vuelcos, en los giros que da la obra misma, evidentemente no se condice con el espíritu del trabajo de Marx, en donde, en efecto, hay toda una recuperación de una región no suficientemente trabajada del pensamiento de Marx. Hubo un seminario muy parecido en su motivación que se hizo en la UAM Xochimilco sobre la noción de sujeto capital en el propio pensamiento de Marx, que yo la entendí muy en correspondencia con algunos de los trabajos que estábamos desarrollando acá, porque justamente la rehabilitación de la condición de sujeto es una enunciación que de algún modo u otro le brinda una cierta forma de interpretación que desde nuestra región, desde la región latinoamericana, estuvo pulsando muchas de las reivindicaciones de lectura de Marx. No solo el que ya se ha señalado acá el trabajo de Bolívar Echeverría, o en su momento también las aportaciones que no directamente en un trabajo filológico sobre Marx, pero que sí laten en la obra, por ejemplo, de Mariátegui, en la noción de mito como revolución, en fin. Y en trabajos también más recientes. Quizás haga falta, como dijo Lucio, esa incorporación, creo que es una crítica atendible, pero explicable por otra razón. La teoría crítica, como bien se ha dicho acá, incluso la que se reclama como teoría crítica, podríamos decirlo así, todavía doliente de eurocentrismo, es incapaz de propiciar un encuentro, una interlocución con las formulaciones que desde nuestro lugar de enunciación se hacen. En ese sentido, la exigencia que se nos plantea a nosotros es la de tratar de establecer esa interlocución.
En el libro están presentes algunos autores que son, digamos, ciertos autores que están trabajando directamente con la recuperación de la obra de Marx en el laboratorio mismo de su construcción. Hay ahí en el libro algunos de los autores que están trabajando en el segundo proyecto de la Mega. La Mega 1 se agotó a fines de los años 70, pero se reimpulsó después justamente de la caída del bloque soviético. Del 91 en adelante se rehabilitó el proyecto de edición, digamos, de la obra completa de Marx, que no está todavía cumplido, y se desarrolló el proceso internacional, digamos, con los archivos y demás. Hay un ejército de investigadores trabajando con los manuscritos y desarrollando la edición, incluso, como diría Rubel, sacando la mano de Engels, el mito también del Engels fundador, quitando un poco la presencia de Engels y retrabajando la edición de Marx. Por esa razón es que hay algunos autores que están ahí, porque tuvimos la ocasión, a través de una invitación, a través de la interlocución directa, con estos autores involucrados directamente en la recuperación de la obra de Marx. Eso me parece que es un detalle interesante. Incluso pudo haber estado uno u otro más, quizás dos trabajos también de otros invitados que tuvimos, pero que infortunadamente no entregaron a tiempo, con plazos bastante extensos, los trabajos que habían prometido o que expusieron aquí. Tuvimos aquí la presencia de otros autores que no están ahí, Krake, por ejemplo, Michael Krake, quien estuvo trabajando con la obra del último Marx, digamos, del Marx de 1875 en adelante. Hizo una exposición muy interesante, pero desafortunadamente no la procesó como un texto para publicar. Eso explicaría esta dimensión que viene señalando Lucio Oliver, y creo yo que en ese sentido el reencuentro o el encuentro que acá se sugiere con Marx tiene que ver justamente con este Marx que nos interpela a la luz de los problemas del capitalismo del siglo XXI, y que en ese sentido también es un Marx que por un lado reclama una exigencia de interpretación no solo filológica sino también política, porque partimos de un entendimiento de que la crisis del capitalismo, incluso en sus en su modo de funcionamiento como todo un sistema complejo, es quizás expresa problemáticas y formas en su dialéctica, en su dinámica, quizás más adaptativas, con un carácter más resiliente que lo que los propios marxistas originales en el curso del siglo XX imaginaron, o que incluso el propio Marx pudo haber imaginado. En ese sentido, la recuperación de Marx es como la de un interlocutor, que uno de los temas que tendrá que ser planteado justamente va en esa dimensión, la de el enlace que a veces establecemos muy automáticamente, como bien lo señaló el doctor Dussel, entre capitalismo y modernidad. Me parece que ese enlace en ocasiones a destiempo, como bien lo ha señalado, o bien a través de una simultaneidad de procesos, pero que se sitúan históricamente en diversos puntos, sea el siglo XVIII como capitalismo industrial, o en otra dimensión más hacia el siglo XII como un capitalismo más de carácter mediterráneo, reclaman en ese sentido la pertinencia de una lectura de Marx en donde justamente Marx no sea aniquilado en términos de una recuperación desde las posiciones de descolonización del conocimiento, reconociendo en efecto que Marx, como bien dijo el doctor Dussel, no solo se expresó como un personaje del siglo XIX, de su época, con una fuerte carga de eurocentrismo, y que prevalece, digámoslo así, ese eurocentrismo en su lógica de análisis, pero recuperándolo como un aliado también en términos de ser un investigador, digámoslo así, un trabajador de la crítica de la economía política, situándose en esas posibilidades de margen, que quizás en muchos sentidos ni el mismo Marx fue capaz de alcanzar a mirar la potencialidad de esa crítica. Y me parece que ahí hay un terreno muy amplio para desarrollar un trabajo que de algún modo u otro en el seminario, en cierto modo, en una ocasión lo alcanzamos, en varias de las ocasiones que se expusieron, pero una en especial que recuerdo muy bien,
en la conferencia justamente que tuvimos con Dussel en el 14º piso de esta torre, una conferencia que por cierto está colgada en el internet, que tiene más de 65,000 visitas, y que llevaba el título de un trabajo que creo yo que también convendría ponerse en la labor de reeditar, que no tuvo mucha circulación, el de Marx y la modernidad. Creo que ese es un tema que estamos requeridos de trabajar, que hay equipos que están trabajando simultáneamente en esa perspectiva de la descolonización del conocimiento, y yo creo que es una ruta en la que todavía hay mucho por hacer, y entonces en ese sentido pues sí hay que establecer, si no un reencuentro, cuando menos un encuentro con la obra, en el otro sentido, no en el de solamente las posiciones contrapuestas, sino en la construcción de una lectura desde acá, desde América Latina, pero también desde nuestro horizonte de visión, que en el caso de nuestra sociedad, de nuestro país, evidentemente nos coloca en un lugar de enunciación, en ese sentido, trágicamente privilegiado, porque experimentamos la dimensión de un capitalismo incólume, explotador, concentrador, políticamente en una crisis tremenda, y que en ese sentido pues requiere de este tipo de lecturas pues para animar la dimensión de la crítica en términos de un sujeto como sociedad crítica, como construcción de una recuperación del horizonte nacional que pues en las últimas décadas ha sido expuesto a una especie de posición sacrificial, y habría que entonces pensar en la necesidad de contar sí con Marx, con un Marx renovado, con un Marx revisitado en estos horizontes de interpretación que son los que la época nos está exigiendo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a nuestros compañeros por sus comentarios. Creo que dan cuenta de, en primer lugar, de su capacidad, pero en segundo lugar de que el trabajo que hemos realizado vale la pena. Y creo que efectivamente tenemos abierto, ese fue el espíritu, abierto un debate, abierto un espacio. Y así hay que ver este libro, como ese espacio de diálogo, ese espacio de reflexión de los problemas actuales, de las lecturas actuales que está viendo sobre Marx, y que tienen muchísima importancia en la medida en que también una historia nueva se está contando alrededor de este pensamiento que tiene esa capacidad de renovarse. Yo creo que me quedo también con el Marx. Ciertamente hay que tomar en cuenta el Marx eurocéntrico, pero también el Marx que se planteó revisarlo todo al final de su vida, y justamente por el estudio de un país como Rusia, o esta periferia capitalista, de tal manera que nos llega ese espíritu, esa mirada de revisión, de autorrevisión, de reflexión y de autorreflexión que tiene el pensamiento de Marx. Creo que ese es lo que nos ha motivado y lo que nos sigue motivando. Así que los queremos invitar, porque reiniciaremos ese espacio de reflexión en forma seminario, después de dar a conocer esta primera etapa, en una nueva etapa que hemos llamado Marxismos revisitados. Y que empezará la próxima semana ya, el 8 de septiembre, el jueves 8 de septiembre, de 2 a las 12 horas de ese día, con la temática de humanidad y naturaleza. Hemos programado 2 sesiones al mes, es decir, sesiones quincenales, de aquí a lo que dura este semestre, en la idea de retomar algunos de estos textos que han seguido apareciendo, que seguirán apareciendo y que nos parecen sugestivos como para reanimar nuestro debate. Así que a todos ustedes, además de agradecerles muchísimo su presencia aquí, los invitamos a que nos acompañen a nutrir ese espacio de reflexión en el seminario Marx revisitado. ¿Quieren decir algo?
Solamente dos anuncios más. Uno, curiosamente, a esta misma hora se estaba presentando en Tlaxcala, me han confirmado que sí, fue así. El libro estábamos presentándolo con otros colegas en Tlaxcala porque había una invitación que no coincidió justamente, se dio esa simultaneidad. No sé si en otros libros ocurra eso, pero en este ocurrió. Entonces, además de los que nos están siguiendo por internet, algunos pudieron acudir a la presentación en aquella parte de nuestra nación. Y un segundo anuncio que quisiera hacerles ya, justamente en estos terrenos que mencionaba el doctor Dussel y que estamos trabajando con otros colegas y a través de la colaboración y construcción de un proyecto de investigación, de un cierto nodo de discusión sobre esa temática. El día de mañana presentamos también otro libro que se llama La crítica en el margen, hacia una cartografía conceptual para rediscutir la modernidad. Lo presentamos el día de mañana a las 11:30 en el piso de acá abajo, en el piso 3, con los comentarios de Mario Magallón y María Antonieta Antonacci. Es un libro que ya va, digamos así, en esa ruta de reflexión a propósito de la descolonización del conocimiento, de estos sitios en los que está concurriendo un relevo de sentido de la propia teoría crítica o de las teorías críticas, y que bueno, se benefició con el apoyo editorial del sello de ACAL, y veremos el día de mañana ya el libro publicado, y ojalá puedan algunos acompañarnos también. Y bueno, los esperamos el próximo jueves a los que se animen a participar también del otro seminario. Muchas gracias.